Hola, buenas tardes, noches. Estamos aquí para comentar, presentar el libro coordinado por el doctor Brian Connaughton, Repensando Guatemala en la época de Rafael Carrera, El país, el hombre y las coordenadas de su tiempo. Yo quiero comenzar haciendo una alusión un poquito personal y de remembranza de lo que a lo largo de los años ha sido una pasión compartida con Brian, el estudio de Centroamérica durante el siglo XIX, en particular algunos aspectos de la historia política. ¿Hace cuántos años, Brian, que comenzaste con esta inquietud? Yo me acuerdo que anduvimos en Guatemala, ¿verdad? Haciendo investigación hace como 20, ¿a poco ya estamos en estas alturas? Unos 20 años. Y me atrevo a decir que esto es algo que Brian ha estado trabajando de una manera como dándole un tiempo de reflexión, de búsqueda a partir de una minuciosa labor de trabajo en el archivo y de lectura crítica y casi omnicomprensiva de lo que se haya publicado entonces, en el siglo XIX, y ahora, los historiadores, acerca del periodo que abarca la presencia política de Rafael Carrera en la historia guatemalteca. Estamos hablando más o menos en un tiempo extenso, desde la consumación de la independencia hasta 1865, que es cuando muere el caudillo guatemalteco. Rafael Carrera es una figura sumamente polémica. Desde el momento mismo en que emerge a la vida política de Guatemala, un hombre de orígenes sociales no comunes para un político y un líder latinoamericano de aquella época, como decían en aquel tiempo, de orígenes oscuros, ¿verdad? Es decir, que no tenía un linaje, no provenía de familias de abolengo, de las élites criollas que tradicionalmente habían dominado el escenario político guatemalteco hasta entonces. La emergencia de este personaje de origen popular, con rasgos fisonómicos marcadamente indígenas, aunque también se menciona por ahí algunas referencias lo hacen pasar también como con algo de sangre negra, ¿verdad? Entonces, como este típico mestizo latinoamericano que ya no alcanza a distinguirse propiamente una filiación étnica precisa, pero que lo que sí es posible determinar con precisión es que se trata de una persona de origen social humilde, popular, que se dedica al comercio itinerante y que por azares de la historia termina convertido en un dirigente de movimiento social que provoca un cataclismo en la sociedad guatemalteca y finalmente presidente de la República. No solo presidente de la República, no es cualquier presidente de la República, sino que bajo su presidencia se funda la República de Guatemala. En ese sentido no sé si José Luis, no me vayas no quiero que me mires feo si digo que es merecidamente fundador de la República de Guatemala. Bueno, esta es una historia muy conocida en Guatemala, la historia de Rafael Carrera, en el sentido de que es un personaje de referencia obligada, pero no ha sido un personaje por el que haya habido simpatía desde los regímenes liberales del siglo XIX y del siglo XX. Ha sido más bien un personaje visto con mucho recelo, con mucho desconocimiento, con mucho prejuicio.
no solo el personaje, que eso es un poco lo que, bueno, no un poco, eso es gran parte de lo que ha trabajado Brian en este sentido, es no solo sacar a la luz a un personaje de mucho mayor complejidad como líder político que lo que se tenía conocido, sino todo el entramado social de aquella época, cómo se fue entretejiendo la sociedad y la política de Guatemala decimonónica para dar lugar a la fundación de un estado extraño, un estado surgido de la fragmentación de la República Centroamericana, un estado con todo en contra, podríamos decir, con circunstancias internas de gran conflictividad social, con una economía en problemas y con un escenario internacional que tampoco era favorable. Entonces, el escenario donde Rafael Carrera se convierte en una figura dominante de la política nacional es en todos los sentidos un escenario difícil, complicadísimo, complejo, de grandes tensiones, y esto mismo, es decir, conociendo el entorno y comprendiendo el origen y la figura del personaje, nos permite ver un cuadro de mucho mayor riqueza histórica que una visión tradicionalmente de blanco y negro, como se había visto a este personaje Carrera en una historiografía tradicional, digamos, anclada en referencias del liberalismo decimonónico. Brian ha trabajado muchos años el tema. Entiendo, justo lo comentábamos hace unos momentos, que continúa trabajando en una obra personal de larguísimo aliento sobre el personaje y su época, y por lo pronto lo que nos ofrece en este libro es una reunión de trabajos de diversos autores centroamericanos, norteamericanos, básicamente, mexicanos también, que convocados por Brian dieron a luz esta obra que, en mi opinión, es un verdadero acontecimiento para la historiografía guatemaltequista y centroamericanista contemporánea. En este libro están planteados las principales tramas o las principales rutas de investigación que los historiadores de la última década, últimas 2 décadas, han estado desarrollando en torno a la época y no tanto al personaje, sino al mundo social y político de Rafael Carrera. Estamos hablando de unos 30 años más o menos de historia guatemalteca, que son abordados desde diferentes ópticas por un grupo de autores que verdaderamente a mí me sorprende mucho por el alto nivel que se muestra en todos los trabajos y la diversidad de temáticas, desde el estudio de los contextos regionales más amplios hasta el estudio del pequeño detalle, la vida cotidiana, las diversiones públicas, la construcción el basamento fiscal que da sustento al régimen republicano guatemalteco hacia mediados del siglo XIX. En fin, yo quisiera aprovechar, no comerme tanto tiempo, sino aprovechar para que Brian nos comente esta reunión de autores y de temáticas que yo no sé cómo los encontraste, Brian. De verdad a mí me asombra mucho esta posibilidad de reunir un grupo de especialistas tan selecto y que, sin que sea gente que esté, que correspondan a una misma escuela u orientación historiográfica, gente de distintas generaciones, desde gentes muy veteranos en la investigación, gente también muy joven, y que sin embargo en la obra vamos a encontrar un conjunto
bastante, no puedo decir homogéneo, porque no es homogéneo, pero sí un ensamblaje, hay una interacción entre los trabajos, hay la posibilidad de engarzar una serie de historias particulares, que a mí me parece que es muy meritorio, no solo la novedad del tema y la profesionalidad de cada uno de los autores, sino lo bien armado que quedó el conjunto. Y desde luego en esto contribuye mucho una introducción fuerte, muy analítica, que desarrolló el propio Bryan, y por si fuera poco, unas conclusiones donde termina de amarrar el nudo de lo que representa este libro y nos plantea las perspectivas de aquí en adelante para la investigación y las discusiones sobre los distintos temas que se tocan. Entonces, para mí este libro tiene méritos y méritos, digamos, por todos lados. No sé cómo decirlo, Bryan, sin que suene como que te debo demasiado y que te estoy devolviendo un poco de todo lo que tú me has dado, pero de verdad es una obra que cumple con estas condiciones. No logras digamos, hacer el entramado de gente que estudia, como nuestro amigo común Adolfo Bonilla, desde una perspectiva historia de las ideas, a gente que está en los temas de punta de la historiografía decimonónica, por ejemplo, los que estudian la fiscalidad, como Juan Carlos Sarasúa, y también la construcción de una nueva historia militar, como la que hace Juan Carlos. Es decir, y estamos hablando de generaciones de gente que ya podríamos decir que está en etapa de mucha madurez, plena madurez, y gente joven que encuentran en este proyecto tuyo cabida y espacio para interactuar de manera muy fructífera. Entonces yo creo que quiero destacar esto como los principales méritos de este trabajo, digo, en una presentación rápida como es esta. Es un libro para digerirse poco a poco. Yo creo que va a tener un impacto de muy largo plazo en la historiografía guatemalteca, y que es como un entremés, un anticipo de lo que después aparecerá. No sé cuánto tiempo más te tardes en el otro libro sobre Carrera que todos estamos esperando hace mucho tiempo, pero que tampoco hay prisa para ello, ¿no? Bueno, yo lo dejo hasta aquí, Bryan, mi querido maestro. Te admiro mucho y aplaudo la aparición de este trabajo, que de verdad es, digamos, un momento significativo en la historia guatemalteca, en la historiografía guatemaltequista, ¿verdad? Sobre el siglo XIX. Bueno. Efectivamente tiene mucho tiempo en preparación este libro y otro que estamos trabajando. Carrera, Rafael Carrera es para los mexicanos el Santana de Centroamérica, pero una especie de Santana y Juan Álvarez a la vez. O Vicente Guerrero a la vez, ¿no? Es decir, es un hombre que aparece realmente en grande en la historia en 1837, liderando, digo, no nace en esa época, ya tiene 20 años por ahí, y empieza a liderar un movimiento en contra de las reformas liberales que se habían introducido muy profunda y aceleradamente en Guatemala, sobre todo en los años 30. Y en los años 30 se daba una vinculación importante entre los liberales centroamericanos y los británicos, y había grandes planes. Guatemala tenía una costa atlántica de muy escasa población,
todo el oriente del territorio estaba relativamente poco poblado y era a su vez un eje comercial de primera importancia en toda Centroamérica. Y el gobierno liberal introducía un plan, varios planes, un plan de colonización británica, un plan de una nueva estructura jurídica que que implicaba presiones fuertes sobre la población campesina, presiones fiscales, presiones de participación en jurados, etcétera. Y bueno, pues viene una reacción popular terrible en medio de una epidemia de cólera y se empieza a movilizar una clase, digamos, rural, media, mestiza, como decía Mario, mestizo mulata, una clase en ascenso que empieza a resentir profundamente todos estos cambios. Y pues Rafael Carrera acaba siendo el líder de ese movimiento, ¿no? Entonces, digamos, tiene esta rebelión un aspecto, digamos, entre comillas, reaccionario, es decir, quiere revertir las reformas liberales, ¿no? Y en esto digamos, es un régimen que tarda en consolidarse bastante tiempo, pero digamos tiene la tendencia de que al ser tan antiliberal, Carrera se va prestando a alianzas con la élite guatemalteca, ¿no? Una élite más conservadora, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que aludía Mario, pues le gana para la tradición liberal guatemalteca, que es la que va a imponerse a la larga, le gana, digamos, cierto odio, cierto desconocimiento en la historiografía, ¿no? Por sus aspectos, digamos, entre comillas, reaccionarios, ¿no? Pero es mucho más que eso, ¿no? Y eso es lo que hemos tratado de abordar en este libro, 9 autores. Empezamos con como aludía Mario, con un ensayo de ideas de Adolfo Bonilla, un salvadoreño que ha dedicado 30 años a estudiar las ideas en Centroamérica en el 18 y 19. Y él trata de mostrarnos cómo lo que hemos llamado liberalismo en Guatemala es lo que él un poco llama un pensamiento ilustrado autoritario, ¿no? Autoritario y por ende impositivo, antipopular, a pesar de que, claro que a nosotros hoy día, que todos solemos descender de una matriz liberal, dicen muchas cosas que nos atraen, pero Adolfo trata de mostrar cómo en realidad en su contexto es un pensamiento poco sensible y un programa que se traduce en un programa de gobierno muy irritante para el pueblo, ¿no? Entonces, y de allí entonces tratamos de entender cómo es que surge esta, entre comillas, reacción, ¿no? ¿Por qué surge, no? Y luego vamos tratando de entrar en cómo se va a montar, tratar de recomponer los pedazos de lo que queda. Decía Mario, esta rebelión es parte medular de la caída de la República de Centroamérica. Una república va desde la frontera con México hasta la frontera con Panamá, ¿no? Se funda en 1824 y prácticamente pues ya su acta de defunción anda entre 38 y 40, ¿no? Con la muerte del general Morazán, que había sido el presidente, ¿no? En 42, ejecutado, ¿no? En el esfuerzo por recomponer esa república, ¿no? Entonces, como que tenemos la descomposición entre lo que hoy son los diferentes países, pero tenemos una descomposición al interior de los países, ¿no? Entonces, Guatemala se jalonea y se precipita sobre la posibilidad de una descomposición, como otros países, incluido México, sufrieron esos jaloneos de descomposición en el 19, ¿no? Entonces, Guatemala estaba al punto de escindirse en 3 partes.
los Altos, es decir, la parte que tiene, digamos, su capital histórica en Quetzaltenango, es la parte colindante con México, el centro, que es dominada por la capital Guatemala, y el oriente, dominada en esa época por Chiquimula, y que está en el eje comercial entre El Salvador y Guatemala y la costa del norte, ¿no? Entonces, una situación terrible y además una descomposición étnica entre los grupos mestizos, los grupos criollos y los grupos indígenas. Todos los Altos tiene una especie de guerra civil entre la élite criolla y una masa indígena dominante que teme profundamente a esta élite criolla, que por cierto es una élite criolla liberal, ¿no? Y claro que esa masa indígena se van a estar haciendo alianzas con el régimen de Carrera. Entonces, ¿cómo remontar esto? Un país prácticamente sin caminos, un país sin un régimen fiscal, es decir, no hay dinero, un país con el comercio caído. ¿Cómo reconstruyes esto, ¿no? Y sin embargo, la alianza que poco a poco se va fraguando entre Carrera y una élite criolla, pues va tratando de reconstruir. Entonces, los diferentes capítulos van siguiendo esto. Primero, ¿quiénes son estos hombres, estos mestizos? O sea que realmente en la prensa de la época los tachan de todo, ¿no? Eran unos bárbaros, unos sangrientos, etc. Y hay un artículo de Anne Jefferson sobre quiénes eran estos hombres, y resulta que pues no eran tan bárbaros a la hora de la hora y no eran tan nada, ¿no? Es decir, ya tenían una cierta historia, ya tenían cierta presencia económica, tenían cierto don de personas, cierta capacidad de tender redes sociales. Entonces, y luego, ya aludió Mario, hay un artículo sobre cómo se va montando las milicias, el ejército, y cómo hay una especie de engarce entre este montaje de las milicias y la fiscalidad, la militarización de la población para abatir a unos y para que otros vayan triunfando, pues hay que ofrecer algo a la gente para volverse soldados. Se les ofrecen exenciones jurídicas, se les ofrecen exenciones de pagos de impuestos, se les ofrecen tierras, y entonces como que hay una movilización popular que va consolidando una mayor presencia popular en la política de lo que había sido el caso anteriormente. Pero también Juan Carlos Sarasúa, muestra cómo eso no solo es una movilización política, es también una especie de fiscalización de la población. Es decir, finalmente este proceso está armando la población, pero está pagando, por decirlo así, una fuerza militar para el gobierno, ¿no? El toma y daca con el pueblo, ¿no? Luego hay otro estudio fiscal de Leticia González sobre todo el papel del aguardiente, ¿no? El estanco el monopolio, ¿no? Del aguardiente y las fases por las que va pasando, porque el aguardiente va a generar algo así como el 30% del ingreso gubernamental, ¿no? Entonces, y cómo esto crea también una serie de antagonismos, porque los pueblos indígenas hacen ellos su propio aguardiente, hacen su chicha también, otra bebida popular, y como que no les gusta que el gobierno esté fiscalizando y diciéndoles y cobrándoles impuestos. Entonces hay zafarranchos, hay mucha producción de alcohol clandestina, en fin, entonces muestra toda una dinámica donde el gobierno no las tiene todas a su favor. O sea que el pueblo guatemalteco, como se ha mostrado en muchos estudios recientes en México, por ejemplo, el pueblo es muy movido, el pueblo no se deja. Es un mito la idea de un pueblo pasivo en el siglo XIX, ¿no? Y
Entonces, hay otros estudios, hay uno sobre los indios de los Altos, que a veces se aborda la relación entre Carrera y los indios de los Altos como si los indios fueran una especie de, pues, un elemento pasivo que él por su carisma o por algún favor se ganaba a la población. Y Rodolfo González, que ha pasado, es un joven que ahorita está haciendo su doctorado, es guatemalteco, está haciendo ahora su doctorado en el Colegio de Michoacán, va mostrando cómo hay una complejidad en lo que podríamos llamar la política indígena en los Altos, realmente que rebasa lo que a la primera uno podría concebir, ¿no? Hay una serie de tensiones al interior de los pueblos no son compactos, son compuestos de varios pueblos, derivados de pueblos, luchando por tierras, por autonomías, luchando en torno al cura y quién va a gobernar y luego pues van pactando con el gobierno de Carrera, pero muchas veces no directamente, sino a través del corregidor, una especie de gobernador local. Y entonces va adquiriendo complejidad, hay problemas en donde se necesitan que personas enviadas, agrimensores del gobierno central de Guatemala vengan a inspeccionar las tierras, a decidir de quién es cada tierra y qué título se va a otorgar, etcétera. Y entonces como que hay muchos factores y muchos actores que están circulando ahí, ¿no? Y entonces es otro acercamiento mostrando la complejidad. Regresando a la fiscalidad, Moisés Ornelas a través de un periódico, algo así como un periódico de la importancia del siglo XIX en México, en el siglo XIX, el periódico del siglo XIX, pues la Gaceta de Guatemala es un periódico dominante en todo este periodo de 1841 hasta 71, va estudiando a través de la Gaceta de Guatemala cómo el gobierno va reconociendo que si no logramos montar un régimen fiscal, digamos, responsable, si no satisfacemos a nuestros acreedores, si no aseguramos a la gente que vamos a hacer las cosas correctamente, con reglas, y vamos a pagar todo lo que debemos, no hay legitimidad que valga y no va a haber una fuerza armada que nos pueda proteger y asegurar este régimen. Entonces, va mostrando cómo a través de los años de 47 a 57 se va penosamente construyendo un régimen que paga sus cuentas, que tiene los ingresos para cubrir sus egresos, ¿no? Y luego estos otros trabajos de Lisset Jiménez, maestra guatemalteca, y Tania Sagastume, también doctora guatemalteca, una sobre la mujer, ¿no? A veces se nos olvida en un periodo tan bélico como era ¿qué pasa con las familias? ¿Qué pasa con las mujeres? ¿No? ¿Qué te pasa cuando tu marido lo matan a machetazos y tú tienes 3 hijos? ¿Qué vas a hacer? ¿No? Entonces ella va a través de los expedientes abordando incluso acercamientos entre el gobierno y las viudas o a veces la militarización de las mujeres, ¿no? Que se van incorporando también a las guerras. Un tema que me parece novedoso e importante, no solo para Guatemala, sino yo creo que este libro nos puede servir en México también para los que también tratamos de hacer historia de México. Y Tania Sagastume, las diversiones, en una época que a veces es retratada como una época brutal, una época terrible, una época negra, oscura,
nos va mostrando las diversiones de los guatemaltecos. O sea que hay una serie de juegos y pasatiempos y una serie de cosas que se dan en este periodo y se siguen practicando y en medio de la muerte, podríamos decir, en medio del desconcierto, la gente se divierte, la gente se casa, la gente se festeja, la gente también se echa su borrachera, ¿no? Entonces, hemos tratado de un poquito la historiografía lo llama la época de Rafael Carrera, pero también hemos tratado de descentrar en los estudios de esa personalidad. Yo hago un estudio de él, tratando de mostrarlo en su contexto, pero digamos la mayoría de los estudios, somos 9 autores, se van descentrando de ese personaje y van tratando de abordar el país, los guatemaltecos en su momento, ¿no? Los dilemas que afrontaban y cómo trataban de solucionarlos. O sea que yo creo que para los que hemos estudiado historia de México y a veces la pasamos lamentando todos los problemas que México tuvo en el 19, también este libro es interesante porque un país hermano también está afrontando problemas muy similares en realidad. Yo creo que muchas de las soluciones que ellos van tratando de dar, tenemos puntos similares en México, ¿no? De esa penosa reconstrucción de un régimen descompuesto, porque es parte de este largo periodo de transición entre el antiguo régimen colonial y un nuevo régimen que quiere ser más republicano, más popular, pero no logra enteramente atinarle, ¿no? Entonces, porque la política no es solo arriba los pensadores, la política tiene que llegar a la gente en lo cotidiano, ¿no? La gente que a lo mejor no lee, pero tiene intereses, ¿no? Tiene intereses en juego, que protege y que no quiere que ciertas cosas cambien porque esos cambios les van a afectar negativamente. Entonces, en fin, creo que es un libro que ofrece muchas posibilidades metodológicas, ofrece puntos de cotejo, México, Guatemala, por ejemplo, historiográficamente creo que tiene algunas novedades, como ya apuntó Mario. Sarasúa está usando los últimos estudios de la fiscalidad, igual que Tania Sagastume, los últimos estudios sobre la diversión en la sociedad, nuestras historias en América Latina, y ahora ya empieza a estar más presente, incluso alusiones a la niñez, ¿no? Entonces, en fin, creo que sí hay algunos aspectos que podrían interesar a un público más amplio que los que estrictamente se interesan solamente en la historia de Guatemala, ¿no? Bueno, me entusiasma haber escuchado los planteamientos de los dos compañeros que me han antecedido. Yo principio de golpe con recomendar la lectura del libro. Es un libro de historia sin fantasmagorías. Es un libro de historia real de los acontecimientos. Esto es muy importante porque siempre se tiende a mitificar a través de la historia las razones de ser de un pueblo, de un país, en fin. Este libro de los guatemaltecos es de toda claridad, de fácil lectura, por lo mismo que está bien escrito. No hubo que hacerle remiendos al español para poderlo publicar, que es una costumbre muy frecuente en los libros de historia, y de tanto retocarlos, el libro de historia termina por ser la historia de otra cosa, no de aquella que nos ha interesado. Este es un vicio muy frecuente. Bueno, a mí me tiene encantado el libro y yo decididamente recomiendo su lectura. No solo a ustedes que están presentes aquí por intereses
de sapiencia, sino de la gente en general. En México se lee muy poco, muy poco, pero esos pocos pueden tener acceso a este libro universitario sin pretensiones de grandeza. ¿Por qué digo sin pretensiones de grandeza? Porque hay una serie de historiadores, y en otras disciplinas sucede un tanto igual o parecido, que creen que con romantizar o con dificultar la entrada a un tema o a varios temas que constituyen el libro es una especie de magia que ellos principian por no entender bien. Este es un vicio de la historia y hay que decirlo con toda sinceridad, con toda claridad. En México se hacen muchas historias, se escriben muchas historias también, pero son de difícil lectura. ¿Por qué? Porque el historiador está acicalando los acontecimientos y esto produce una deformación explicativa. Y yo no solo diría explicativa, sino simplemente narrativa. Se pierden las interrelaciones causales y de efecto y por lo tanto el libro, el comentario, hasta la novela comienzan a ser manipulados y por lo tanto no se tiene una versión directa de las circunstancias y acontecimientos de un país. Este libro sobre Guatemala, advierto que yo soy guatemalteco y puedo decir cualquier cosa de Guatemala, pero el libro ese lo entusiasma a uno de tal manera, conforme a algo que en lógica se llama la verdad. Es muy difícil establecer en filosofía lo que es la verdad. Sobre la base de comparaciones y de profundizaciones se alcanza algo de la verdad. Y conforme se penetre, se eleva la posibilidad de tener una verdad. ¿Y por qué me interesa y me preocupa eso de la verdad? Bueno, porque vivimos solo de mentiras. En los acontecimientos históricos se ha alterado mucho lo que se llama la verdad histórica. Y entonces se hacen componendas del mismo autor para conceder a uno y otro lado para articular lo que resulta siendo una historia falsa. Y por lo tanto, siendo lo contrario, este libro a mí me ha entusiasmado su lectura. Terminé de leerlo y lo voy a volver a leer, no porque sea necio conmigo mismo, sino porque, bueno, en el análisis le quedan a uno cosas pendientes siempre para volver a leer y articular la lógica del pensamiento histórico. Yo no me dedico a la historia como disciplina de especialidad, pero sí a la lógica. Y por lo tanto, soy exigente conmigo mismo y mis lecturas para enderezarlas por un camino lógico. Y por lo tanto, descubrir lo que son falsedades. Y en la narración histórica hay muchas falsedades. Este libro a mí me ha entusiasmado sobremanera, porque tiene la verdad a flor de tierra. ¿Por qué digo yo que esa es la verdad? Bueno, en primer lugar, por la sabiduría con que está analizado cada tema. Y con esa sabiduría de análisis, por lo tanto, la exposición objeto y obtenida a través de esa investigación viene a ser lo que se llama la verdad histórica, en la medida en que se comprueba y demuestra un acontecimiento o una cadena de acontecimientos que es la historia. Y por lo tanto, puedo decirles que me he quedado encantado con la lectura del libro. No solo me entusiasma por lo que es el libro, sino porque es una especie de indicativo de que la historia hay que contarla sobre la base de la verdad. ¿Cómo sabemos qué es la verdad? Por las corroboraciones que se plantean en el discurso histórico. Hay muchas historias de componenda.
Este libro a mí me ha encantado porque es un libro que va directo al punto, sobre la base de un análisis, no porque el autor se le ocurra que las cosas deberían ser así. La historia no tiene que ver con el deber ser. La historia tiene que ver con cómo han sucedido las cosas. Por supuesto que es una tarea difícil penetrar, pero al lograrlo, y este libro lo logra, pues obtenemos una explicación real, histórica, por lo tanto, de los acontecimientos. Yo me he quedado encantado con el libro y pienso que los autores seguirán escribiendo porque pienso que ya es una profesión adoptada en cada quien nos dedicamos a distintas cosas, ¿verdad? Pero sobre la base de perfilarnos en el estudio de tales acontecimientos como es el caso de la historia. Si ustedes no son guatemaltecos, por cierto, sí son latinoamericanos. Guatemala forma parte de Latinoamérica y es muy desconocida en México, aunque sea vecina. ¿Por qué? Porque es un país que les parece insignificante, pero resulta que Guatemala es muy importante. No lo digo por ser guatemalteco, sino porque leo algunas cosas de Guatemala y me doy cuenta de cuál ha sido nuestro pasado. Este libro lo lleva uno a la época en que ya explicaban los compañeros que me han antecedido y por lo tanto para mí es un texto encantador. Encantador por dos razones. Una, por la sencillez con que está expuesto y otro, por la claridad con que el tema está abordado. Eso es sumamente importante en la historia. No es que esté dando una cátedra, según mi pretensión, de filosofía de la historia, no, sino de un recuento de lo que es la historia y de las alteraciones que no deben hacerse, pero que frecuentemente se hacen. Este libro sobre Guatemala y toda una época política, social, económica, es realmente magnífico. De mi parte, aunque no me conozcan, ni yo los conozca más que a través de la lectura, me merecen una muy sincera felicitación autoral, en el sentido de que los autores la puedan recibir de mi parte. Algún día tendré oportunidad de conversar con ellos, con algunos de ellos, si no soy tan ambicioso, para discutir algunas cosas que me han llamado la atención, pero que sobre todo me han gustado en su exposición. Yo, por mi especialidad, soy amante de la verdad y cómo poderla decir, cómo poderla recopilar en el pensamiento para encadenar, hacer una exposición. Este libro es una magnífica exposición de todo un lapso, un gran lapso de la vida de Guatemala. No los conozco personalmente, creo que a una de las autoras sí. Mi más cordial felicitación a través de ustedes que las conocen para que se lo transmitan. Para mí es muy importante la lectura de este libro, lo que significa la profundización y sobre todo la facilidad explicativa. Esto es fundamental en el discurso, la explicación que se dé a la altura de lo natural, no en el lenguaje cotidiano, porque ese es el que manejamos en la esquina, sino en el lenguaje del discurso histórico, que es de la sencillez con que está planteado en este libro. Yo peleo ese asunto. Los historiadores muy frecuentemente hacen una historia que no se entiende bien, y en la medida que no se entiende bien es el gran aprecio que tiene por este hombre tan profundo, y resulta que nos ha embaucado. Probablemente no era su propósito, pero eso ha sucedido. Este lenguaje que estoy usando no es frecuente oírlo, pero yo lo digo en términos realmente académicos, porque tengo muchas desilusiones de la historia, y este es un libro que le viene a calmar a uno sus cóleras de la lectura histórica. Muchas gracias.